Entonces, este es un taller, vuelvo y repito, que su sentido y su esencia como tal es que ustedes puedan manejar los conceptos o entender cómo se manejan los conceptos en Robot Structural Analysis. La premisa que vamos a manejar o que vamos a desarrollar como tal en este taller es el diseño de elementos de hormigón armado en Robot Structural Analysis. Nos vamos a enfocar el día de hoy en Robot Structural Analysis, ¿ok? Vamos a estar trabajando con una edificación sumamente sencilla, que si ustedes se están dando cuenta, en esta edificación tenemos aproximadamente de largo 11.5 metros, aproximadamente no, tenemos 11.5 metros y adicional de ancho tenemos 3 metros entre ejes, ¿no? Esto lo podemos ir visualizando acá, esta parte, ¿sí? Donde tenemos 3 metros de ancho y 11.5. Tengo varios ejes, tengo 1, 2, 3, 4, 5 ejes horizontales y tengo 2 ejes verticales. Esta estructura es una estructura que va a estar desarrollada con un solo nivel, ¿sí? Y vamos a estar enfocando un solo nivel de la estructura, ¿sí? La cual va a tener una altura que vamos a desarrollar de 4 metros, ¿ok? Esta mi estructura va a tener 4 metros de altura. Medidas de la base, aquí tenemos lo que vendría a ser la cota 0, 0, 0, 0, y esto vendría a ser la cota de 4 metros, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos acá. ¿Okay? Y realmente vamos a tener emplazado un solo nivel. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con el desarrollo de nuestro taller, que va a ser enfocado en la fase de diseño estructural. Lo primero que nosotros vamos a realizar y lo primero que vamos a trabajar en esta guía es la definición de ejes y niveles. ¿Ok? Y aquí en la definición de ejes y niveles, esto nos va a permitir como tal poder entender cómo esto se plasma en Robot Structural Analysis, que es lo primero que nosotros nos compete y es lo primero que nosotros debemos definir como tal. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a abrir un nuevo proyecto. Acá, en abrir un nuevo proyecto. ¿Ok? Al momento de abrir un nuevo proyecto y que nosotros vamos a trabajar por el desarrollo de un nuevo proyecto, vamos a ir a trabajar con proyectos ya existentes. Como en este caso es un proyecto que estamos partiendo desde cero para este taller que vamos a desarrollar, entonces no nos va a funcionar mucho esta opción de estar desarrollando los conceptos como tal en un nuevo proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer en realidad es trabajar el proyecto completamente desde cero. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es ir a la parte de un nuevo proyecto, ¿sí? Y al momento de abrir un nuevo proyecto y al darle clic, nosotros podemos abocar las distintas plantillas o modelos de trabajo que tiene Robot Structural Analysis o que posee Robot Structural Analysis. Plantillas que van desde edificaciones, metrados de carga, y naves industriales, tanques, celosías espaciales, diseño de alineamientos, pórticos 2D, losas nervadas, celosías en 2 dimensiones, elementos volumétricos, como pueden ser de represas, sólidos en revolución, paredes o muros, detallado de refuerzo de acero, conexiones, diseño de secciones y pórticos paramétricos. Es decir, tengo una amplia gama como tal de lo que se puede o no se puede realizar en Robot Structural Analysis. Aquí ya lo puedo ir entendiendo, porque en Robot Structural Analysis, fíjense que acá, en este caso, tengo las distintas plantillas, y esas distintas plantillas me permiten como tal
poder entender el funcionamiento y el comportamiento del programa, ¿sí? Entonces, en este caso, vean que acá voy a trabajar con esta condición. Voy a seleccionar esta plantilla de edificación. ¿Por qué la plantilla de edificación? Porque como tal, si ustedes se dan cuenta, la estructuración que tiene mi problema planteado, mi estructura planteada, es de un solo nivel. Si tenemos varios pórticos, ¿no? Tenemos varios pórticos que se van a ir desarrollando, pero tenemos la configuración aporticada. ¿Qué significa aporticada? Tenemos columnas, vigas, y como tal, esto está unido por losas, ¿okay? O, en realidad, estas losas vienen a trabajar con el concepto de un diafragma. Por lo tanto, voy a utilizar esta plantilla. Al utilizar esta plantilla de nuestro modelo que vamos a desarrollar, nos permite como tal incorporar la condición de poder yo definir los ejes y niveles. Recuerden que la definición de los ejes y niveles, su función principal como tal, es referenciar los elementos estructurales. Referenciar elementos estructurales. Y que al momento de referenciar estos elementos estructurales, yo sea capaz de poder entender o poder comprender como tal la disposición estructural que vamos a realizar en nuestro diseño o que vayamos a realizar en nuestro diseño. Okay. Entonces, dicho esto, yo siempre voy a trabajar a partir de bosquejos, planos, para yo poder referenciar los elementos estructurales. Yo voy a tener planos, que viene a ser el diseño conceptual, o bosquejos que me permiten referenciar como tal. Ojo, me permiten referenciar como tal. Sigo omitiendo acá a los participantes, me dan un segundo. Que me permiten referenciar como tal mis elementos estructurales para poderlo desarrollar como tal en mi proyecto, ¿sí? Dicho esto, aquí ya yo tengo la referencia. Obviamente, para simplificar lo que es los pasos en el taller, ya yo tengo acá referenciado los distintos ejes, ¿ok? Fíjense que rápidamente yo me puedo dar cuenta que ya yo tengo referenciado dos ejes verticales, el eje A, el eje B, y tengo referenciado como tal 5 ejes horizontales. Esto es lo primero que yo voy a plasmar. Cuando yo voy a robo de estructura de análisis, lo primero que tengo que hacer es ir plasmando cada uno de los pasos, para ir entendiendo el proceso y el desarrollo estructural que compete a este proyecto, ¿sí? O que compete a cualquier proyecto que vayamos a desarrollar. Entonces, en este caso, siempre robo de estructura de análisis para definir los ejes, lo vamos a hacer en una proyección. Robo de estructura de análisis realmente trabaja con dos pestañas o dos viñetas. Una de vista, que es manejo 3D, y una de proyección, que es manejo 2D. La pestaña de vista como tal, fíjense que yo voy a encontrar una referencia espacial, que ahorita vamos a visualizar claramente. Y la pestaña de proyección me referencia como tal una visual en 2 dimensiones. En las 2 dimensiones es mucho más práctico, mucho más sencillo poder plasmar lo que son mis ejes verticales y los distintos ejes horizontales que están planteados, ¿ok? Entonces, en esta proyección, nosotros vamos a ir a las líneas de construcción, o lo que se definen los ejes, que yo estoy definiendo como ejes, y le voy a dar clic. Al momento de darle clic como tal, fíjense que yo voy a tener lo que son los sistemas de coordenadas. Voy a tener los sistemas de coordenadas en X, y voy a tener los sistemas de coordenadas en Y, ¿ok? Entonces, sistemas de coordenadas en X y sistemas de coordenadas en Y me van a permitir poder colocar los ejes o poder plasmar los ejes verticales
y los ejes horizontales. Por lo tanto, vean acá que yo siempre tengo que entender que en ROBO Estructura Análisis vamos a partir con este sistema cartesiano. X van a ser las abscisas, Y van a ser las ordenadas. Entonces, si yo estoy hablando de ejes en dirección X o ejes para el sistema coordenada X, van a ser los ejes verticales, los perpendiculares. Mientras cuando yo estoy hablando de la dirección Y, me voy a estar enfocando en los ejes perpendiculares u horizontales. ¿Ok? Que estoy pintando acá de color rojo. De color azul, perdón. Entonces, para entender esto, yo voy a necesitar entonces los espaciamientos o las separaciones, tanto en el sentido de los ejes verticales, separaciones de ejes verticales, así como las separaciones de los ejes horizontales, ¿ok? Entonces, ¿esto cómo funciona? Fíjense que aquí ya yo tengo planteado. Mi numeración son ejes A, B, y la numeración de los ejes horizontales es 1, 2, 3, 4 y 5. La diferencia entre uno y el otro, y por qué trabajamos con identificaciones distintas, es para facilitar el proceso de entendimiento y comprensión del diseño estructural, así como la comprensión de los planos y luego generar o facilitar la fase constructiva, ¿no? Al momento de referenciar de un eje, por ejemplo, de un elemento de columna, es mucho más fácil referenciar el eje A5 que referenciar un eje AA, ¿no? Es muchísimo más fácil. Entonces, por eso trabajamos con identificaciones tanto en un sentido alfabéticas y en el otro sentido numéricas, ¿ya? O sea, acá en la posición 0, yo voy a trabajar con una numeración ABC, le doy a agregar, y fíjense que la separación es de 3 metros. Yo coloco acá 3, le doy a agregar y estoy definiendo mis primeros ejes verticales. Luego voy a la coordenada Y. En la coordenada Y siempre el primer eje va a ser 0, y si yo estoy indicando que este eje está, el eje 1, está en la coordenada 0, el siguiente eje va a estar 1 metro. Yo coloco aquí 1 metro, le doy a agregar. El siguiente eje va a estar a 1 metro más 2.5, es decir, va a estar a 3.5, le doy a agregar. El siguiente eje va a estar a 3.5 más 4, ¿eso qué significa? 7.5, entonces yo le doy a agregar. Y el siguiente eje va a estar a 7.5 más los 3, básicamente. Ahí tengo 10,5 metros. Entonces aquí yo coloco 10.5 metros. Le doy a agregar. Y al momento de darle a aplicar, fíjense que rápidamente ya tengo definidos los ejes. ¿Okay? Estoy plasmando mi proceso, lo que ya yo debo de indagar, o que ya no indagar, ya yo debo de extraer, sería la palabra adecuada, tanto de los planos o de un diseño conceptual, y plasmarlo en nuestro papel digital, que viene a ser ahora nuestro papel digital, Robot Structural Analysis. ¿Sí? Si yo quiero un poco comprobar las separaciones que generé, y si son las separaciones adecuadas entre ejes, siempre vamos a utilizar las herramientas en Robot. Siempre vamos a utilizar las herramientas en Robot. Al darle clic en las herramientas, líneas de cota, yo puedo tomar las distintas distancias, fíjense. Aquí yo tengo una distancia, 1 metro. Aquí yo tengo otra distancia, 250. Otra distancia, 4 metros. Y otra distancia, 3 metros. Y esta distancia de 3 metros. ¿Ok? Un poco para que no me salte la vista como tal estas etiquetas de distancias. Voy a darle con el botón secundario, mostrar, y vamos a disminuir el tamaño del símbolo a 30 y a 30, y le vamos a aplicar para que se pueda visualizar de una mejor manera. Vean, ahí ya tengo definidos los ejes, pero yo no únicamente voy a trabajar con la definición de ejes en planta, sino yo también tengo que entender que tengo que trabajar, ¿okay? Y referenciar mi estructura con respecto a
los ejes o niveles como tal, que me va a indicar la profundidad de mi edificación. En este caso es sencillo porque tenemos una sola planta, ¿sí? Fíjense que aquí estoy yendo al 3D, a una vista espacial. Lo bueno de ROVA de estructura de análisis es que mantiene la misma condición de un ViewCube, que es básicamente un cubo es el mismo cubo que se utiliza en AutoCAD, Revit y demás, que me permite ir a las distintas visuales o en realidad distintas perspectivas, ¿ya? So, en este caso tengo el ViewCube que yo voy a trabajar, con el cual yo voy a desarrollar, y fíjense que acá yo necesito una altura referenciada de 4 metros, ¿sí? Necesito definir mi nivel. Recuerden que nosotros de esta estructura vamos a tener vamos a estar trabajando con un solo nivel, ¿sí? Entonces, para trabajar con esta estructura, que es de un solo nivel, vamos a ir a estructura, plantas, y vamos a eliminar, ¿okay? Para no hacer trampa, y vamos a definir la planta. Primero yo voy a definir la base está en el 0, 0, en nuestro caso va a estar en el 0, 0, o sea, va a estar una cota 0, va a estar una cota 0, 0, y lo que es el primer nivel va a estar una cota de 4 metros, ¿sí? Entonces acá yo voy a colocar 4 metros y le voy a dar a agregar. Le doy a aplicar y ahí voy a tener definida la altura. Fíjense, la base en 0 y la planta 1 en 4 metros. Esto, cuando yo estoy en una proyección, una vista 2D, yo siempre me voy ubicando a las distintas alturas de los niveles, y por eso es tan importante poder definir niveles, porque al momento de yo poder definir niveles como tal, me va a permitir, ¿sí?, poder ubicarme acá y acá, desde una vista en planta, una perspectiva en planta, ¿sí? Y por eso lo estamos visualizando de esta manera. Me va a permitir ahora referenciar los elementos. Vean que un poco sin modelar todavía lo que son los elementos columnas, y luego los elementos columnas, vamos a modelar lo que son los elementos viga. Vean que acá voy teniendo una idea del tipo de estructura que nosotros vamos a desarrollar. Vean, el tipo de estructura que nosotros vamos... No, aquí va a haber un volado, aquí no va esto. El tipo de estructura que nosotros vamos a desarrollar, ¿sí? Vean cómo yo voy armando el esqueleto principal o mi estructura porticada, donde acá yo tendría rápidamente, vean, mi estructura. Y eso es lo que vamos a plasmar, ¿sí? Eso es lo que vamos a plasmar. Entonces, el segundo paso, luego que ya yo tengo definido el tema de mis ejes, el segundo paso que nosotros vamos a desarrollar o trabajar es la definición de secciones que se va a entender como los elementos barra. En ROVA de estructura de análisis, los elementos barra van a ser como tal, acá, van a ser como tal los elementos columnas y vigas. Así se define en ROVA estructural análisis como tal. Ojo, la clase está siendo grabada, ¿sí? Luego yo les comento al finalizar por dónde se comparte la clase, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que inducir ahorita los datos de entrada, lo que se denomina datos de entrada, es decir, la forma geométrica de la sección, que la vamos a trabajar una sección cuadrada o rectangular, pero para ello yo necesito saber la base y necesito definir la altura, ¿ok? Vuelvo y repito, la base y la altura. Para hacer el proceso iterativo de estos datos de entrada hasta su diseño final de los elementos, mucho más eficiente, trabajamos con ciertos conceptos de prediseño
en elementos de hormigón armado. ¿Sí? ¿Cuáles son esos conceptos de prediseño? Por ejemplo, en columnas, ¿sí? Yo puedo desarrollar para poder definir tanto la base, la altura o el área de mi columna, esta estimación o prediseño que viene a ser como tal, y aquí, voy a poner acá, donde vamos a tener el esfuerzo es igual a la carga entre el área. Si nosotros despejamos de acá, el área es igual, o el área de la columna es igual a la carga entre, y vamos a poner acá carga última, entre el esfuerzo. Esto es sencillo porque los elementos columnas básicamente, como es una estimación, nosotros lo vamos a predimensionar a partir de esta carga. ¿Sí? La carga que le llegue a la columna. Para poder definir esa carga que le va a llegar a la columna, entonces nosotros vamos a desarrollar lo que es conceptos de área tributaria. Por ejemplo, solo voy a predimensionar una columna. Este proceso es el mismo para el resto de las columnas. Por ejemplo, voy a predimensionar esta columna, la más crítica, acá. ¿Sí? Esta columna, el área que tributa en dicha columna es esta. ¿Sí? Y vamos a trabajar con el concepto de área tributaria. ¿Sí? Donde, fíjense que acá, esto es 2 metros y esto que está acá es 1.5. Y acá esto es 1,5. Entonces, si yo quiero saber el área que tributa para la columna del eje A4, va a ser va a ser un área tributaria de 3.5 metros por 1.5, ¿no? Esto suma en total a 2 más 1.5, 3.5, y esto es 1.5. Entonces yo voy a tener acá 3.5 metros por 1.5, me va a dar un área tributaria de 5,25 metros. Entonces aquí ya yo estoy en metros cuadrados, ¿no? Aquí el área que tributa para mi columna más crítica es 5,25 metros cuadrados. Pero adicional a esta columna va a estar cargada ¿cuántos niveles? En nuestro caso, en un caso sencillo, solo la estamos cargando a un nivel. Entonces aquí, número de niveles va a ser igual a 1. Y por último, también tengo que definir la carga distribuida de servicio, de carga muerta y de carga viva. En este caso, de manera estimada para estructuras con uso de vivienda, podemos tomar 1000 kilogramos por metro cuadrado. ¿Sí? De manera estimada, de 1000 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Que la carga última, fíjense rápidamente, sea igual al área tributaria por la carga de servicio por el número de niveles. Eso me va a dar 5,25, el número de niveles igual a 1, por 1000. Esta columna va a estar cargando, en este caso, 5250 kilogramos. Entonces, ya tengo la carga, por lo tanto, ya puedo encontrar como tal el área de mi columna, porque el área de la columna va a ser a esos 5250 kilogramos divididos entre el esfuerzo del material. El esfuerzo del material no va a ser otro que la resistencia, el F'C. Y mi F'C, en este caso, acá, va a ser 210 kilogramos por centímetros cuadrados. ¿Sí? Este valor siempre, ¿okay?, viene afectado por un factor alfa, que ese factor alfa toma en cuenta sobre todo la relación de los momentos en función de la posición de la columna.
¿Ok? Esto en la parte de la especialización, vemos a fondo de cómo ir variando este factor alfa en función de la columna, es decir, su ubicación, si es céntrica, si es esquinera, si es perimetral. Por el momento solo voy a dejar los 5250 entre, en este caso, ya está leyendo la pregunta, en este caso, los 210, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, acá vean que 5250 yo lo divido entre 210, va a tener un área de 25 centímetros cuadrados. O sea, esto es un área muy pequeña para lo que nosotros vamos a tener como columna. ¿Sí? Si ustedes aquí luego despejan de la base y la altura, les da una columna mínima. Entonces, para no trabajar, ojo, con este tipo de columnas tan mínimas, ahí es donde nosotros aplicamos los requisitos sismo resistentes. Recuerden que, ojo, estoy trabajando, en este caso, con una condición de un solo nivel. Pero, ¿qué pasa si yo debo realizar un diseño por requisito sismo resistente? Por requisito sismo resistente, la mayoría de nuestras normativas que se desplazan desde, o en realidad se tropicalizan, desde el código ACI, nos indica que las dimensiones mínimas que yo debo desarrollar para una columna en un diseño sismo resistente van a ser dimensiones de 30 por 30. 30 por 30, ¿qué? Centímetros. Y vean que el área como tal de este tipo de columnas en requisitos sismo resistentes es un área de 900 centímetros cuadrados, muchísimo mayor que el área requerida. Eso no significa que estamos estamos sobredimensionando, perdón. ¿Qué pasa? En un diseño sismo resistente trabajamos con secciones mínimas de elementos, entre tantas cosas, para evitar temas de interferencias. En el caso del acero, ¿ok? En el caso del acero, el refuerzo de acero en unión viga-columna, ¿no? Y que no existan interferencias entre las barras que vienen de la columna con las barras que vienen de la viga y viceversa. Y adicional, poder trabajar y garantizar el vaciado monolítico, ¿ok?, de mi estructura de hormigón armado, para evitar luego temas de porosidad, de las famosas que se denominan comúnmente como cangrejeras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso trabajamos con secciones y dimensiones mínimas. Entonces, si la sección que nosotros estimamos, el área, es mucho menor que el requisito sismo resistente, si es un diseño sismo resistente, nos quedamos con esta sección. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva, como tal, a que nosotros ya tenemos nuestra primera sección de columna, que vamos a utilizar en todos los elementos, donde acá vamos a ir a la parte de estructura, propiedades, sección, le damos en nuevo, y acá vamos a utilizar una columna de hormigón armado. Esa columna trabajamos con el material de 210, y aquí voy a colocar columna 1, 30 por 30. Las dimensiones van a ser 30, la altura va a ser 30, le vamos a dar a agregar, le doy cerrar, ya tengo creada la sección, cerrar, y en este instante comienzo a modelar. Cuando yo arranco a modelar, sencillamente lo que hago es ir a estructura, pilares, el pilar es de hormigón armado, columna 30 por 30 y su altura es 4 metros. Y sencillamente comienzo a dar clic en los elementos que estoy referenciando. Fíjense que si yo no defino ejes y niveles, no puedo modelar la columna. Vean que aquí está modelada la columna. ¿Ok? Ya está modelada la columna. O sea, acá hemos modelado, vean que siempre es primero el criterio, tener una idea de lo que vamos a hacer, y luego que tenemos la idea, vamos a modelar. Por lo tanto, ahora vamos a hacer el modelado de lo que viene a ser el concepto de prediseño de las vigas, que es mucho más sencillo. Ojo, estos solo son conceptos de prediseño, porque en el caso de vigas
se trabaja en función de la luz, ¿sí? La luz va a ser, por ejemplo, si yo tengo acá un pórtico y esta es mi viga, la luz va a ser esto, ¿no? Lo conocemos como la luz o la viga, ¿ok? Para ser más estrictos es de cara de columna, pero para lo que estamos desarrollando, como es un concepto de prediseño, no funciona. ¿Qué pasa? Vamos a definir lo que es también la base y la altura. Entonces, en este caso, vamos a tomar la luz mayor como la más crítica, y la luz mayor que nosotros tenemos es de 4 metros, 4 metros, ¿ok? Entonces, si la luz mayor que yo tengo es de 4 metros, tomando como la condición más crítica como tal, existen estimaciones, vuelvo y repito, estimaciones que me van a indicar que es, yo puedo trabajar la luz entre 10 a L entre 12. Esto dependiendo por qué L entre 10, L entre 12 para determinar qué, la altura, ¿sí? Y va a depender mucho si yo voy a trabajar con L entre 10, si realmente el sismo es crítico, es decir, estoy trabajando condición de la representación de una amenaza del sismo considerable, como sucede con los sismos de diseño, o si la amenaza del sismo es baja. En mi caso voy a trabajar con una amenaza del sismo baja, en función del tipo de estructura, y por lo tanto voy a obtener que H va a ser L entre 12, es decir, los 4 metros que serían 400 entre 12, eso me da 33,33. Como no podemos trabajar con valores con decimales al momento de poder plasmarlo, sobre todo en los planos y en la fase constructiva, voy a trabajar con una altura aquí de 35 centímetros, ¿sí? Eso sería para las vigas en este sentido, ¿no? Sería para las vigas verticales, mientras que para las vigas en el sentido horizontal va a ser 300 entre 2, eso me da 25. Yo puedo trabajar acá con dos tipos de viga, ¿okay? Dos tipos de viga. Una viga 1, esto será para la viga 1, de 35 centímetros, y para la viga de la altura 2 va a ser de 25 centímetros. ¿Okay? Ahora, me hace falta la base. La base se puede trabajar de manera estimada de 1/3 de la altura a 1/2, con los mismos requisitos y condiciones. Pero también vamos a tener un requisito geométrico sismo resistente. Y el requisito geométrico sismo resistente, si yo voy a realizar un diseño por sismo, requisito sismo resistente, es que la base como mínimo tiene que ser de 25 centímetros. Por las condiciones anteriormente dadas que expliqué para evitar temas de interferencia y para poder garantizar lo que es el vaciado monolítico. Entonces, básicamente, si ustedes dividen la altura H1 y H2 con estas dos condiciones, les va a dar mucho menor que los 25. Y por eso me quedo con los 25. Les voy a tener dos secciones ya creadas. Voy a tener una sección acá de viga 1 y viga 2 de 25 por 35 y acá de 25 por 25. Eso lo llevamos a plasmar ahora a robots. ¿Cómo lo podemos plasmar en robot? Sencillo. Es el mismo proceso que acabamos de hacer para modelar los elementos y como tal de las columnas. ¿Qué hago? Voy acá a la vista, lo puedo modelar acá o en la proyección. De preferencia siempre para modelar de columnas, yo les sugiero, si van a trabajar con robot de estructura de análisis, lo hagan en una vista en 2 dimensiones. Entonces acá yo voy a ir a estructura, propiedades, sección. Vamos a seleccionar aquí una nueva sección. La sección va a ser viga 1
Y la viga 1 va a ser de, a ver, se me olvidó, 25 por 35, la 1. 25 por 35. 22 centímetros en la base, 35 centímetros en la altura. Voy a agregar. Y luego voy a tener una viga 2, que va a ser de 25 por 25. Base y altura, ambos en 25. Y le doy cerrar. Y ahora yo puedo modelar como tal la viga. ¿Sí? Y para modelar la viga como tal, fíjense, voy a ir acá a lo que es vigas. Aquí, vigas. O si no, me voy a estructura y me voy a vigas. Selecciono viga de hormigón armado. Selecciono primero. Ay, y creo que no las vean. Acá. No las seleccioné. Disculpen. A ver acá. Y esto es lo interesante. Y esto para que si les llega a ocurrir es interesante. Vean que la viga, en robo de estructura de análisis, en el tipo de perfil, no le cambié la opción de columna. ¿Ok? No le cambié la opción de columna. Esto es importante y si les sucede, no se preocupen. En robo de estructura de análisis, para crear la sección, debo definir si es columna y viga. Y selecciono y es viga. ¿Sí? ¿Por qué sucede? Y explico rápidamente en robo de estructura de análisis. Haciendo un esquema. Cuando yo voy a definir secciones de hormigón armado, yo tengo que indicarle al programa si es columna o si es viga, más allá de que las secciones sean iguales dimensiones o la forma geométrica sea la misma. ¿Por qué sucede esto en hormigón armado? Porque las columnas nosotros las diseñamos principalmente, ambas se diseñan a corte, columnas y vigas, pero la columna se diseña flexo-compresión y la viga se diseña a flexión, ¿sí? Con sus esfuerzos principales. Eso quiere decir que cuando nosotros trabajamos con columnas, tenemos que desarrollar un concepto definido como diagrama de interacción. Y que en el diagrama de interacción yo obtengo las dimensiones del elemento o verifico las dimensiones y verifico el área de acero. Mientras que en el caso del diseño flexión, nosotros trabajamos con un concepto de envolvente para obtener no solo las dimensiones, sino adicionalmente obtener el área de acero, y el área de acero vamos a tener tanto acero positivo como acero negativo. Entonces, por ello, no me permite modelar una viga si lo definí la sección como una columna. ¿Okay? Y es importante que esto pasara para que pudieran comprender. Entonces acá, en la viga de hormigón armado, viga 1, de 25 por 35, en la base 25, altura 35, agregar. Vean que ya tengo un perfil con este nombre, lo voy a modificar, le digo que sí. Y lo mismo acá, es 25 por 25, 5, 25 y agregar. ¿Ven? En la viga 2. Entonces aquí, fíjense que cuando yo selecciono esta de 25 por 25, ya es viga. ¿Ven? Que era la viga, bueno, no es viga 1, es viga 2. Le voy a dar a agregar, le voy a decir que sí. Y esta la voy a eliminar para ya no trabajarla. Entonces vean que la viga 1 ahora ya no es de columna, sino de viga. Y la viga 2 ya pertenece a viga. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar. ¿Sí? Ese es el sentido lógico. Entonces ahora cuando yo vaya a estructura, vigas, fíjense que aquí sí puedo modelar la sección de esta manera. ¿Sí? Vean que
voy modelando. Ahora, aquí esto no era viga de 25 por 35, no pasa nada. No pasa nada, fíjense, aquí yo voy a modelar todas las vigas con una misma sección. Lo voy a hacer adrede. ¿Por qué? Porque quiero mostrarles también cómo cambiar secciones rápidamente en Robot. Entonces, fíjense que acá estoy colocando todas las secciones de 25 por 35. Todas las secciones acá de 25 por 35. ¿Ya? Hasta esta. Todas las secciones, y aquí que está, tengo un pequeño volado de 25 por 35. ¿Sí? Fíjense, todas las secciones de 25 por 35. ¿Ok? Lo cual no es cierto porque discretizamos en dos secciones de viga. ¿Ok? Discretizamos en dos secciones de viga. ¿Cómo yo puedo en Robot Estructura de Análisis cambiar secciones de manera rápida? Fíjense, todas estas vigas horizontales, yo las voy a pasar a 25 por 25. Entonces yo voy a seleccionar todo, de derecha a izquierda, y voy a trabajar con el inspector de objetos, que es este inspector que tengo acá, que me indica todas las vigas seleccionadas y que yo puedo cambiar la sección. Es una barra de propiedades. Si ustedes han trabajado, por ejemplo, en AutoCAD, es algo muy similar, pero para propiedades en el sentido estructural. Yo tengo la viga 25 por 35 y selecciono ahora de 25 por 25. Y ahí tengo los elementos modificados. Vean que cuando voy a la vista y veo una forma volumétrica, aquí yo me puedo encontrar con esta condición. Y adicionalmente, por ejemplo, si yo quiero ver con un esquema de colores, yo puedo también realizarlo. Botón secundario, mostrar, designación por colores, que la leyenda de colores sea por colores, le doy a aplicar, y fíjense que aquí tengo los tres tipos de viga. Hay tres tipos de viga. ¿Ya? Esto no lo voy a trabajar en forma volumétrica, solo lo quiero referenciar para que se vea así, por colores, así como está, por esquema de colores. ¿Ya? Lo otro que yo tengo que condicionar, aparte de que yo tengo la definición ya de las secciones y el modelado, viene a ser el siguiente paso, que es las restricciones, condiciones o restricciones en la base, ¿no? Estamos en el paso número 2, bueno, vamos a ir al paso número 3, que viene a ser este. Paso número 3 viene a ser condiciones, y cuando yo digo condiciones son los apoyos o restricciones en la base. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa este tema de restricciones en la base? Cuando nosotros tenemos una estructura, recuerden que nuestra estructura, sí, es lo que nosotros estamos viendo desde la base hacia arriba, pero nuestra estructura, digamos, está dividida en dos. Tenemos la superestructura y tenemos también la infraestructura, que es el sistema de cimentaciones. ¿Sí? Que está dividida por la base, ¿no? Desde la base hacia arriba, superestructura, desde la base hacia abajo, tenemos la infraestructura, ¿ya? Entonces, en esta condición, y para yo poderle indicar esta condición al programa, vamos a tener principalmente en edificaciones, dos tipos de condiciones. Ojo, principalmente, no siempre. La condición empotrada y la condición simplemente apoyada. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Y en la primera, básicamente nosotros restringimos todos los grados de libertad. Al restringir grados de libertad, tenemos reacciones en todos los ejes globales. Es decir, tenemos fuerza en X, fuerza en Y, fuerza en Z. Y tenemos también, adicionalmente, momento en X, momento en Y y momento en Z. Mientras que en el apoyo solo tenemos fuerzas, reacciones
de fuerzas, porque solo restringimos la traslación. Mientras que acá, en la primera opción, restringimos traslación y rotación. Y aquí únicamente traslación. En el caso de estructuras de hormigón armado, de manera idealizada, nosotros trabajamos con el empotramiento perfecto, porque debemos garantizar un vaciado monolítico. Es decir, el vaciado monolítico significa que toda la estructura va a trabajar como un conjunto, tanto superestructura y como infraestructura, las cimentaciones. En ROA Structure Analysis, esta simbología que estamos viendo acá, estos símbolos aquí, se refieren o infieren como tal lo que son los apoyos, ¿sí? En realidad yo quiero trabajar es con el empotramiento. Y el empotramiento como tal, ¿sí? Es este que está acá, ¿sí? Esta simbología. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a darle clic donde dice base, fíjense, le dan clic, y luego van a ir a la opción de apoyos. Le doy clic. Y en la opción de apoyos, apoyos fixed. Los fixed significa empotrado. Voy a aplicar y vean cómo cambia. Como yo les comenté, mantiene esta proporción o mantiene esta figura geométrica de un empotramiento. Sí. De esta manera. ¿Ya? Al tener mi estructura ya completamente empotrada en la base, podemos ya definir lo que es el modelado de los elementos área. Voy a ir acá, nuestro paso número 4, y nuestro paso número 4 que tengo aquí, 4, vamos a definir elementos área, que básicamente vamos a trabajar con el concepto de una losa. Ser una losa maciza. ¿Sí? La losa maciza vamos a desarrollarlo con un espesor de 10 centímetros debido a la envergadura, o sea, tan sencilla de la estructura. ¿Ok? Ahora, en realidad, lo que vamos a hacer, ojo, y mientras voy a hacer una pequeña pausa, ya nos quedan 40 minutos de desarrollo, ¿okay? Para que se queden hasta el final. El tema de las preguntas, ojo, las voy a contestar todas las preguntas que han hecho al final, ¿ok? Para que trabajemos en la clase de la mejor manera, ¿sí? Entonces acá, fíjense, 40 minutos nos quedarían aproximados de la clase. Vamos a revisar el modelado de los elementos área. Aquí yo tengo mi modelo matemático, ¿sí? Y lo que voy a hacer es modelar los elementos área. El modelado de los elementos área siempre lo vamos a hacer en una predicción. Pero primero tenemos que definir la losa, el tipo de losa. Y esto lo vamos a hacer acá como tipo de losa, como espesor. Lo puedo desarrollar acá o lo puedo desarrollar acá en estructura, propiedades, espesor. Cualquiera de los dos caminos es completamente válido. Si yo voy a ir a proyección, luego voy a ir a la opción de estructura, propiedades, espesor, ¿sí? Luego de ello, vamos a ir a darle clic en definir un espesor nuevo. Vamos a trabajar con espesor uniforme, que se va a llamar losa. La losa tendrá un espesor de 0.10. Es decir, un espesor de 10 centímetros. El material va a ser el que nosotros creamos o que definamos, que es 210. Y luego vamos a modelar. Para el proceso de modelado, vamos a ir a estructura, plantas. Acá vamos a trabajar con el espesor ya indicado, que es el espesor de la losa de 10. ¿Sí? Entonces, con este espesor de la losa de 10, en realidad vamos a trabajar con un modelo lámina. Acá esto ya lo explicamos en la especialización en los tipos de modelo, que es sustancial, importante y sobre todo en análisis dinámico. Y vamos a realizar el modelo. Le voy a dar en rectángulo, le voy a dar acá, y vamos a ir modelando, vean, un punto,
otro punto, cierro. Primer paño de losa, un punto, otro punto, cierro. Segundo paño de losa, un punto, otro punto, cierro. Tercer paño de losa. Y aquí en nuestro pequeño ovalado, lo mismo. Cuando yo le doy clic aquí en cerrar, me voy a la vista, fíjense que acá tengo mi pequeño modelo de estructura. Indico pequeño porque inclusive, en Robo de Estructura Análisis, imagínense una estructura paramétrica. Esa estructura paramétrica como tal tenga dos ejes adicionales de igual manera de 3 metros. Tenga la misma condición. Bueno, yo puedo utilizar herramientas de réplica que me van a ayudar un montón. Por ejemplo, imagínense, yo selecciono aquí esto. ¿Ok? Y al seleccionar acá, voy a darle edición, edición, mover, copiar. Voy a copiar de este punto a este punto. Y luego voy a copiar de este punto a este punto. Y fíjense que tengo la estructura ya a gran escala. Si fuese una réplica, estaría así. Entonces, rápidamente yo puedo montar estructuras, o modelar estructuras, siempre y cuando yo tenga conceptos y criterios, tengo mis criterios claros, que hay un par de preguntas respecto que ya vamos a aclarar al finalizar. Entonces, acá vean que repliqué mi estructura, lo voy a dejar así, y ahora, fíjense que aquí, bueno, en las líneas de cota voy a dejar que esto es 3. ¿Ah? Y esto es 3 acá. Perdón. A ver. Le clic aquí. Ahí corrijo. Esto es 3. ¿Sí? Vean que tengo ahí. Ya. Ahora ya yo tengo mi estructura. ¿Sí? Fíjense que ahí yo tengo una estructura. La repliqué un poco para que ustedes vean que los estructura análisis se replican los elementos, y si hice esto mismo en planta, yo lo puedo replicar en niveles. No lo voy a hacer en niveles, sino lo voy a dejar así. Ya. Ahora, luego que ya yo tengo definido lo que son los elementos área y la losa maciza que estamos aplicando, ya yo puedo trabajar con una fase analítica. ¿A qué se refiere esta fase analítica? Nosotros ya tenemos nuestro modelo matemático, ¿sí? Ya tenemos nuestro modelo matemático, ¿ok? Al tener nosotros nuestro modelo matemático, que es la representación de todos los elementos y distribución de todos los elementos estructurales, entonces yo voy a añadir lo que son las solicitaciones, o yo voy a inducir, mejor dicho, lo que son las solicitaciones. Las solicitaciones se van a dividir principalmente en dos tipos de solicitaciones. Lo que son las solicitaciones gravitatorias y lo que son las solicitaciones accidentales o las pseudofuerzas, que vienen a ser más que todo la representación de fuerzas, solicitaciones accidentales, fuerzas de empuje. ¿Sí? Llámese sismo, llámese viento. En el caso de las solicitaciones gravitatorias, vamos a hablar un poco del apartado de solicitaciones gravitatorias, vamos a tener principalmente carga muerta más carga variable. Principalmente, podemos tener distintos tipos de carga gravitatoria, sí, pero las principales van a ser carga muerta y carga variable. Y en las solicitaciones accidentales, en el caso de estructuras de hormigón armado, unos casos puntuales en función donde yo emplace mi estructura puedo tener viento, pero principalmente puedo tener sismo. ¿Ok? Las solicitaciones gravitatorias, tanto la carga muerta más la carga viva, deben estimarse de manera adecuada
en función de las condiciones del proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo voy a tener una carga que va a ser los acabados de piso. ¿Ok? Esos acabados de piso tienen una naturaleza permanente. Como tienen una naturaleza permanente y es gravitatoria porque va en función de la gravedad, hablándole en palabras mucho más simples, hacia abajo. Entonces yo voy a estimar como una carga impuesta los acabados, o la tabiquería, o las instalaciones. Es decir, siempre voy a determinar y estimar estas condiciones de carga en función de las condiciones, porque lo mismo sucede con la carga variable. La carga variable, por ejemplo, carga viva de piso, depende de la ocupación, depende del uso. No es lo mismo una carga viva de piso en un balcón que una carga viva de piso de una terraza. No es lo mismo una carga viva de una escalera que la carga viva en un corredor, en un pasillo de una biblioteca. Va a depender de su uso. Y esto siempre lo vamos a representar como una carga por superficie uniforme. ¿Qué significa carga por superficie? En otras palabras, la carga por superficie es unidad de carga entre unidad de área, la superficie. ¿Sí? Los famosos kilogramos por metro cuadrado, kilonewton por metro cuadrado, etcétera, etcétera. ¿Sí? En nuestro caso, ojo, en la especialización aprendemos ya a estimar correctamente y con hojas de cálculo las condiciones de carga, pero acá la carga muerta va a ser el peso propio más sobrecarga permanente, que incluye lo que yo les comenté, tabiquerías, acabados, instalaciones y demás. Vamos a colocar 100 kilogramos por metro cuadrado. Mientras que la carga variable, que depende en función del uso y de la normativa en cuestión, vamos a tener 200 kilogramos por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces esto me va a permitir ahora, en el siguiente paso número 6, definir y aplicar condiciones de carga. Aplicar condiciones de carga. ¿Ok? Vamos a empezar primero con las cargas gravitatorias. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero definimos los patrones. ¿Cuáles son los patrones o casos de carga o los estados de carga? Peso propio, sobrecarga permanente y carga variable. Entonces vamos a cargas, casos de carga. Vamos a tener aquí en la etiqueta peso propio, tipo permanente y por acá peso propio. ¿Ok? Y le damos agregar. ¿Por qué permanente? Porque nosotros cuando hablamos de carga muerta hay dos estados. El peso propio, que es el peso, la masa de todo lo que se modela en robot. En otras palabras, columnas, vigas, losa. Su naturaleza es permanente durante el tiempo. ¿Okay? Mientras que su ocupación o su ubicación es permanente durante el tiempo. Lo otro es lo mismo, la sobrecarga permanente, pero su naturaleza es permanente, pero lo que varía es el tipo de carga al que nos referimos. Aquí hablamos de acabados, aquí hablamos de mampostería, aquí hablamos de instalaciones, mobiliario, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces acá, número 2, sobrecarga permanente, tipo permanente, aquí colocamos sobrecarga permanente. Voy a agregar. Y el tercer caso, que en robo de estructura de análisis, es explotación. Ojo, explotación en robo de estructura de análisis significa una naturaleza variable. ¿Cuáles son las cargas de naturaleza variable? Las cargas vivas.
no es variable porque sea como tal variable en función del tiempo, no, o que sea una carga no lineal, no, sino que es variable porque varía es en función de la aplicación de carga, es decir, donde yo vaya a aplicar la carga puede variar. Es decir, si en la escalera yo aplico 300, es muy probable que en el entrepiso sea 200. Eso es lo que se varía, pero la estimación de carga se mantiene en el tiempo, es lineal, ¿ya? Entonces aquí el número 3 sería L, explotación y carga viva entre paréntesis de piso. Le voy a agregar, le doy cerrar, y una vez que ya yo tengo definido las cargas como tal, puedo ya verificar y aplicar dichas cargas. ¡Qué sencillo! Vamos a ir a cargas, cargas, superficie, y el primer paso es, ¿cuál es el caso que voy a aplicar? Sobrecarga permanente. Luego, ¿cuál es el tipo de cargas? Por superficie uniforme. El valor de carga, menos 100. ¿Por qué menos 100? Porque los ejes globales de Robot Structure Analysis, el valor Z que nos induce el sentido o es paralelo a las cargas gravitatorias es positivo hacia arriba. La carga es hacia abajo, por lo tanto, el valor es negativo. Entonces yo coloco aquí menos 100, agregar, y sencillamente voy a activar la simbología para los estados de carga, y voy a ir seleccionando todos los paños de losa. Y eso es lo que voy a hacer a continuación, fíjense. Voy seleccionando todos los paños de losa. Todos los paños de losa. Todos los paños de losa. Y ahí tengo la carga uniforme, la sobrecarga permanente. Luego cambio acá carga viva de piso. Lo único que cambia es el valor, que es menos 200. Le doy a agregar. A ver, no me deja crear acá. Aquí, carga viva de piso. Le doy menos 200, le doy a agregar, y comienzo a aplicar. ¿Sí? Menos 200, seleccionando los paños. Menos 200, menos 200, menos 200, menos 200, menos 200. Le doy cerrar. Y fíjense que aquí tengo una carga aplicada de 200 como tal. ¿Ok? Aquí, y la carga de la sobrecarga permanente. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si yo quiero representar ahora, y paso número 7, y viene a ser la representación del sismo. Para la representación del sismo, nosotros vamos a trabajar como tal, aquí, con espectros de diseño. En los espectros de diseño, fíjense que nosotros representamos el sismo. ¿Ok? Cuando nosotros representamos el sismo, vamos a tener lo siguiente, así, ¿no? Aquí vamos a tener las aceleraciones, y aquí vamos a tener los periodos. Obviamente acá, lo que voy a hacer a continuación es muy resumido, para que ustedes se lleven una esencia, una idea de cómo se representa el sismo, porque en realidad aquí tenemos las fuerzas del sismo dinámicas, o obtenemos las fuerzas del sismo dinámica. Aquí se genera el sismo dinámica, un montón de aditamentos como son el tema de un análisis modal espectral que debe hacerse, cómo se compara con la fuerza del sismo estático, etcétera, 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 pero principalmente les muestro cómo representar el sismo de manera dinámica. Para ello, vamos a ir a los análisis, tipo de análisis, y en el tipo de análisis vamos a crear un nuevo análisis. Ese nuevo análisis, primero vamos a partir de un modal, y le doy OK, y luego del modal, OK, vamos a partir del espectral.
la representación de la amenaza del sismo. Para la representación de la amenaza del sismo, yo tengo que ejemplificar el lugar donde yo voy a emplazar mi estructura. En este caso va a ser Quito, Ecuador. ¿Por qué el lugar? Porque en función del lugar voy a tener la amenaza del sismo y las condiciones de placas tectónicas, condiciones tectónicas, mejor dicho, las condiciones del suelo, la amenaza de mi mapa sísmico, etcétera, 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 para yo poder generar mi espectro de respuesta. ¿Sí? Entonces acá voy a darle OK y vamos a definir el espectro. Para el espectro vamos a colocar aquí un nombre del espectro, puede ser Quito. ¿Okay? Y ese espectro de Quito que nosotros vamos a generar con un porcentaje de amortiguamiento del 5, en el eje de las abscisas tengo el periodo y en el eje de las ordenadas tengo aceleración. Pues cambio aquí aceleración. Le doy a agregar y luego voy a ir a los puntos para abrir una gráfica que previamente se configura. Esta gráfica la explicamos en la especialización y todos los conceptos y criterios, pero para que se lleven una idea de cómo se visualizaría sería de la siguiente manera. Déjenme buscar acá. Vamos a tener aquí el espectro Quito, y voy a seleccionar este. Voy a abrir. ¿Ok? Y vean que aquí tengo la representación del sismo, del espectro. Luego le doy a cerrar. Luego le indico la definición de excentricidad, que vamos a tener un 5% en ambas direcciones. Y luego le indico que vamos a trabajar tanto la dirección X, Y, Z no lo vamos a tomar en cuenta. Y en X vamos a tener 9,81 y en Y vamos a tener 9,81. ¿Por qué 9,81 y 9,81? Porque los espectros de respuesta se trabajan con aceleraciones normalizadas. Las aceleraciones normalizadas significa que se representan como fracción del sismo. Y para yo obtener la fuerza total del sismo, multiplico esa fracción del sismo por la gravedad. ¿Okay? Entonces le doy OK. Y aquí vamos a colocar sismo dinámico en X, o sismo dinámico nada más, porque vamos a tener las dos direcciones, sismo dinámico. Y le doy OK. ¿Okay? Fíjense que me sale el mensaje, ningún espectro ha sido seleccionado para los cálculos. Selecciono y añado. ¿Okay? Ojo, aquí en la definición del espectro era 0,05. Voy a modificar, cerrar y 0,05. Le doy OK y vean que se van a generar las dos direcciones, en X y en Y. Entonces tengo las dos fuerzas creadas del sismo, tanto en X como en Y. ¿Okay? Entonces, ya estamos en la etapa final para un poco entender cómo se visualizan resultados en robot, cómo interpretarlos, ver algunas deformaciones que se generan en robot, y rápidamente entrar a un módulo de diseño para que entiendan cómo diseña Robot Structure Analysis. Antes de darle a calcular, vamos al último paso aquí, que yo voy a ir generando en mi guía, que viene a ser las combinaciones. En este caso nosotros debemos generar combinaciones del sismo, combinaciones de carga, pero para que aprovechemos el tiempo en este taller, solo voy a generar una combinación de carga gravitatoria, una sola combinación que va a ser 1.2 de la muerta, más 1.6 de la viva, algo sencillo. ¿Cómo se generan las combinaciones en robot? Y esto que voy a hacer a continuación es completamente aplicable para todo tipo de combinaciones, incluido combinaciones sísmicas. Vamos a ir a cargas, combinaciones manuales, y vamos a colocar combinación 1, .2 de la muerta más 1.6 de la viva, doy OK, y voy a seleccionar peso propio y sobrecarga permanente, 1.2, le voy a añadir, y carga viva de piso, 1.6, le voy a añadir. Le doy a aplicar. ¿Sí?
Ahí tengo la combinación creada. Entonces acá ya yo puedo ir al paso 9. ¿Okay? En este paso número 9, básicamente, ya yo puedo intuir que son los distintos requisitos sismoresistentes. Ya aquí este es el gran meollo de lo que nosotros aprendemos en la especialización. ¿Okay? Pero, por ejemplo, les voy a mostrar sismoresistentes. Les voy a mostrar cómo lo muestra el robo de estructura análisis para el concepto de derivas. Recuerden que básicamente el concepto de derivas me indica el máximo grado de inclinación que puede tener mi estructura sin ocasionar el daño de los elementos no estructurales, ¿sí? Entonces, vamos a conseguir la deformación de la estructura y encontrar la deriva del piso 1. En las distintas normativas, distintas normativas, la deriva de piso va a variar desde el 1% a 2% en estructuras de hormigón armado. No voy a trabajar ahorita con una normativa en específico, pero es un valor adicional que se mantiene entre el 1 y el 2%. Veamos cuánto nos da a nosotros. ¿Okay? Entonces, voy a correr el modelo, la parte superior, calcular. Luego que hacemos el cálculo como tal y se generan mayor elementos finitos, vamos a ver las deformaciones. Para eso voy a resultados y puedo ir primero a diagramas barras. Vamos a ver diagramas barras y vamos a deformación para mostrarles las deformaciones, ¿sí? Vamos a los desplazamientos y aquí en el caso de los desplazamientos vamos a trabajar, por ejemplo, en el caso del sismo dinámico X. ¿Ok? Y hay una combinación CQC para que vean la deformación. Le voy a dar a aplicar. ¿Sí? Entonces, déjenme colocar aquí de nuevo. Deformación. Le voy a dar a aplicar. Entonces, vean acá que yo puedo visualizar la deformación que tiene mi estructura en sentido X. Inclusive, la puedo animar, ¿no? Puedo colocar acá imágenes por segundo, unas 2 imágenes, nada más, y darle iniciar, y fíjense cómo se va a verificar la deformación. Vean cómo se verifica la deformación. ¿Ya? Esta es la deformación en sentido X. También yo puedo visualizar la deformación, a parar, en el otro sentido, y vamos a cambiar el sentido Y. ¿Sí? Y exactamente lo mismo, es congruente. Yo le doy a iniciar y vean que visualizo el sentido de la deformación. Aparte de la deformación, yo puedo encontrar todos los desplazamientos. Aquí en los parámetros, darle texto o fichas, darle aplicar y puedo encontrar los desplazamientos. Vamos a encontrar rápidamente la deriva de piso, un requisito sismoresistente necesario que debo trabajar sí o sí. Y el requisito de las derivas, voy a ir a resultados, diagramas para edificios, y fíjense que acá ya yo puedo encontrar en deformaciones coeficiente de desplazamiento relativo, esto es que se denomina deriva. ¿Ok? Entonces aquí la deriva, primero en sentido Y, le damos a aplicar, vean que me sale 0,00, no pasa nada, vamos a cambiar aquí en las preferencias del programa, que en las unidades adimensionales, que son estas, trabajé con bastantes decimales, ¿sí? Y vean que ahí tengo 0,00060, ¿sí? Por lo general, estos valores que tenemos aquí debemos multiplicar, cuando nosotros definimos la deriva de piso, no por lo general, el requisito normativo de deriva es multiplicar la deriva que tenemos acá por el coeficiente de reducción de respuesta. Digamos que aquí si tuviéramos un coeficiente de reducción de respuesta 6, 7, 8, dependiendo de las condiciones del criterio del tipo de estructura, yo pudiera agarrar y multiplicar esto, 0.060 por 6, tomemos un R igual 6, y por 100,
Para llevarlo a porcentaje, fíjense que tengo un 0,36%. Eso en sentido Y. Ahora, vamos en el sentido X. Voy a seleccionar acá, para el sentido X. Voy a poner acá un X y le voy a dar a aplicar. Y vean que en el sentido X, que sería así, tengo exactamente lo mismo. 0.00067 por 6 por el 100%. 0,40%. Entonces vean que la deriva, tanto en X como en Y, aquí es 0,40 y aquí es 0,36%. En estos casos, es decir, los rangos es menor que el 1%. La deriva cumple. ¿Okay? Son verificaciones que vamos a ir aprendiendo en la especialización, obviamente mucho más a fondo, explicando todo el concepto de deriva y demás, pero para mostrarles la parte práctica. ¿Ya? Voy a quitar las derivas. ¿Okay? Ahora, si yo quisiera revisar un análisis modal, también lo puedo obtener del programa, aquí en la opción de resultados, avanzado, modos propios, ¿ok? Y en los modos propios, ¿y dónde no era? Resultados, avanzado, modos propios, ¿ok? Entonces acá, fíjense que para un análisis modal, básicamente yo puedo verificar el periodo de la estructura, que está en 0,23, y adicionalmente del periodo de la estructura puedo verificar los porcentajes de participación de masa. En este caso son traslacionales. Por lo tanto, al momento de un evento sísmico, la estructura se va a comportar traslacionalmente, tanto en X como en Y, lo cual es excelente para nuestro desarrollo sismo resistente o para nuestro diseño sismo resistente. Cuando nosotros verificamos esto, y créeme que uno de los fundamentos más sustanciales del análisis modal, vamos a ir a la parte de diseño. ¿Sí? En la parte de diseño, y voy a trabajar diseño de elementos de hormigón armado. En esta parte de diseño de elementos de hormigón armado, siempre nosotros vamos a respetar esta premisa, que es: los esfuerzos últimos o la resistencia última debe ser menor que la resistencia nominal del elemento por un factor de minoración. Me explico. Por ejemplo, en el caso de columnas. En el caso de columnas, ¿cuáles son los esfuerzos internos que deben provenir de las combinaciones de carga? Bueno, nosotros vamos a tener carga axial, vamos a tener adicionalmente cortantes, acá vamos a tener adicionalmente momentos biaxiales, que significan momentos en ambos sentidos, por ejemplo un MU2 y un MU1, y que esos esfuerzos axiales se van a generar en los ejes locales del elemento. Ponerlo así. Voy a mostrar los ejes locales en vez de pintar. Los ejes locales de los elementos básicamente me va a indicar los diagramas de esfuerzos, me va a indicar las deformaciones, me va a indicar los resultados. La diferencia entre ejes locales y ejes globales es que los ejes globales son para entender sobre todo los resultados de la estructura, como reacciones, deformaciones, distancias. Ahí trabajamos con la condición de ejes globales, mientras los ejes locales se enfocan en los esfuerzos internos. Por ejemplo, poder visualizar de una manera correcta, acá en resultados, diagramas barras, los momentos MY, ¿sí? Y para una combinación que generamos, le damos a aplicar, momento MY, le damos a aplicar, vamos a colocar esto para que esté uniforme, y vean, y ver los resultados, vean cómo yo puedo
determinar los esfuerzos internos de la estructura a partir de los diagramas. Donde yo selecciono un elemento, ejemplo, selecciono un elemento, vamos a seleccionar este, y le doy con el botón secundario, propiedades del objeto, y puedo ver acá solo el diagrama de momento y de esfuerzos, momentos y cortantes que tengo. Y eso me va a permitir inducir y encontrar estos esfuerzos internos. Y a partir del comportamiento de la estructura, por ejemplo, hacer el diseño. En este caso, el diseño de la columna va a ser principalmente a flexocompresión y corte. Pero, ¿cómo puedo hacer esto en Robot Structural Analysis? Para eso, Robot Structural Analysis es donde se diferencia y se potencia. Cuando lo comparamos con otros programas, tiene un módulo de diseño de elementos de hormigón armado. Y les enseño para que vean. Voy a ocultar acá esto. Voy a cerrar esto. Y fíjense que voy a seleccionar aquí una columna, cualquiera, selecciono esta columna. Y esta columna que la seleccioné, voy a ir a la opción dimensionamiento, refuerzo proporcionado de elementos de hormigón armado. Le doy clic. Al darle clic y volverle a dar OK, fíjense que entro en el módulo de columnas. Obviamente, la gran sustancia que ustedes obtienen de la especialización está no solo en la parte de sismoresistencia, sino que aprenden a diseñar de elementos de hormigón armado. Primero con criterio. ¿Qué significa con criterio? Que vamos a trabajar con hojas de cálculo. Acá, las hojas de cálculo que desarrollamos en un formato sencillo de Excel, que ustedes luego pueden llevar a MATLAB o a los programas que ustedes utilicen para desarrollar hojas de cálculo, sea MATLAB, MATLAB o Excel, y sean capaces de entender el proceso y adicionalmente encontrar las hojas de cálculo. Y eso nos lleve a afinar como tal, primero con criterio y segundo con la herramienta de Robot Structural Analysis y puedan realizar y generar cualquier refuerzo de acero en elementos de hormigón armado. Losas, columnas, vigas, muros, zapatas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo acá, fíjense que voy a trabajar con una configuración por defecto. ¿Sí? Y voy a correr así, como está por defecto. Le doy calcular, calcular. Y vean que el momento de realizar esto, le doy clic aquí en OK, ¿qué me muestra el programa? Me muestra la armadura. Y me va a mostrar la armadura que yo desee trabajar en mi columna. Fíjense aquí. Acércame aquí. ¿Ok? La armadura que yo desee desarrollar en mi columna. ¿Qué significa la que yo desee desarrollar? Por ejemplo, yo no quiero trabajar con este gancho suplementario por condiciones de requisito así. Yo no lo quiero desarrollar. Este gancho que está acá lo selecciono, lo elimino, le doy OK. Ahora le voy a indicar al programa que voy a congelar esta armadura, entonces la congelo, bloqueo el armado, le doy calcular y calcular. Le doy OK y fíjense que él lo va a verificar. Y lo va a verificar a partir de ¿qué? Del concepto de diagrama de interacción. Es decir, Robot Structural Analysis necesita de nosotros como no solo usuarios, sino como profesionales competentes para que entendamos sí o sí el proceso de diseño de cada uno de los elementos. Es decir, aquí no les va a salir un esquema de colores, por ejemplo, muy famoso en SAP 2000 o ETABS, que les muestra rojo está mal, amarillo está bien, y eso muchas veces queda de una manera muy ambigua. No, aquí el proceso de diseño va a necesitar de nuestro concepto
y eso va a potenciar la herramienta de robot para generar cualquier proceso de refuerzo de acero, sean columnas, vigas, cimentaciones, muros y demás, ¿ok? Y que esta armadura, luego, yo trabajo con su apartado en Revit, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo trabajar como tal con el complemento donde se integra la integración a Revit, donde ya luego ese tipo de estructura yo lo llevo a Revit y puedo documentar y seguir empleando mi famosa metodología BIM, que van a entender un poco ya lo que es BIM, el Building Information Modeling, ¿sí? Y les voy a mostrar un tipo de diseño de proyectos que hemos estado revisando en asesorías y demás. Y mientras va cargando aquí Revit, básicamente, fíjense que en estas 2 horas queremos seguir generando modelados y conceptos sobre este tema porque es súper interesante para manejarlo con criterio, pero para las 2 horas que tenemos en el taller, esta información por lo menos les va a ampliar un poco el concepto de cómo se trabaja en robot con criterio. Obviamente, al ser un taller de este estilo, se generan un montón de dudas a medida que vamos avanzando. Sí, ¿por qué? Porque debemos ahondar en profundidad y para eso es la especialización. Entonces, nada más para mostrarle un poco lo que yo puedo hacer en Revit, cuando yo aquí interactúo con mi modelo, o el modelo que nosotros vayamos a generar, lo creamos acá en Revit, que Revit es un programa donde modelamos, o tenemos como tal, representamos en 3 dimensiones, pero no solo es la representación en 3 dimensiones, eso es lo de menos, sino que es la representación con documentación, con información de todo tipo. Información, por ejemplo, de el refuerzo de acero, déjenme mostrarles acá el refuerzo de acero. Por ejemplo, que debe tener un proyecto, ¿sí? Vean, que debe tener un proyecto. Y este es el proyecto completo, por ejemplo, otro proyecto que hemos estado acá analizando y verificando rápidamente. Fíjense acá, un proyecto que incluye, o puede incluir desde las zapatas, el refuerzo de acero, vean el refuerzo de acero cómo se representa, en las losas y demás, y cubiertas, elementos de acero, perfiles circulares, cuadrados, y sobre todo su representación en la documentación de planos, ¿sí? Poder representarlo en planos y con tablas de cantidades. Básicamente, ese es el proceso que se genera en un proyecto de cálculo aplicado a edificaciones. Y vamos ya a la parte de la ronda de preguntas sobre el taller. Voy leyendo rápidamente algunas preguntas que nos quedaron al respecto. Acá. A ver, para hacer, Cristian Matute, para hacer el sistema confinado existe una plantilla, o cómo se debe hacer para sistema confinado. En sistema confinado puedes ya trabajar en una plantilla en general, puedes trabajar desde la plantilla de edificaciones y ahí desarrollar ese tipo de sistema. ¿Puedes grabar la clase? Sí, la clase está siendo grabada. ¿Cómo puedo conseguir el Robo 2023? Robo 2023 nosotros lo proveemos como licencia de entrenamiento y también lo pueden conseguir en la página oficial de Autodesk para que hagan la prueba, el trial gratuito, ¿sí? A ver, se sigue el criterio de la mano derecha para el modelado de los elementos, se considera el eje global del momento. No, en realidad el modelado de los elementos se puede desarrollar en sentido horario o antihorario, y eso no varía los resultados. La pregunta de Jonathan: ¿se abordará el preámbulo, el tipo de elemento barra o placa a modelar? En la formación sí, todo se ahondará a profundidad. ¿Podría explicar nuevamente la parte de la altura de la viga? Sí, la parte de la altura de la viga lo manejamos desde un L entre 10
¿okay? Aún el entre 12 solo como un concepto de prediseño, solo como un concepto de prediseño. Es decir, si nosotros vamos a trabajar con un sismo de diseño, vamos a trabajar con el entre 10, es decir, el riesgo sísmico es alto, ¿okay? Es un riesgo sísmico alto, y por lo tanto vamos a tomar la luz de la viga más crítica, le dimos entre 10, y eso nos da la altura. ¿Okay? Sigo leyendo las preguntas. ¿El predimensionado de las vigas se refiere a la relación? Sí, solo a la relación. El entre 10 y el entre 12, bueno, ya lo acabo de comentar. Para calcular la altura de la viga. Y ojo, es solo un criterio predimensionado. Eso significa que estamos diseñando la viga. No. Eso lo vemos en la parte de diseño. Nicole Cabrera, ¿cuál es la diferencia entre ejes globales y locales? Lo expliqué en el taller. En ejes globales, básicamente, indicamos solo dimensiones o reacciones en la base, ¿okay? O deformaciones que podamos tener. Y en los ejes locales verificamos esfuerzos, y lo expliqué en el modelado. Si se tuviera una losa de concreto de dos aguas, la carga inclinada respecto a la superficie inclinada, eje local, ¿cómo se asignaría? Se asignaría igual con la carga superficial, pero en vez de ejes globales, ejes locales. Vamos a la especialización. La losa es necesaria crearla paño a paño, no, debe crearse paño a paño para discretizar las fuerzas. Si no se crea paño a paño, no se discretizan las fuerzas. En el programa veo que los elementos tipo shell están discretizados por el programa. ¿Es posible discretizarlos manualmente? Sí, es posible discretizarlos manualmente. ¿Debemos ingresar a la especialización con conocimientos en Revit? No. En la especialización, el único requisito solo son nociones básicas. En caso de Revit y Robot, no es necesario tener un conocimiento previo o haber manejado el programa. En realidad, el bono adicional es que nosotros, al momento de que ustedes ingresan por las 24 horas, se les comparte, en este caso, una guía de 3 clases, tanto con apuntes como clases, en total son 9 horas, donde explica en realidad cómo funciona la herramienta de Robot, y ya les da una noción al momento que desarrollamos ya los proyectos, ¿no? Bien armado. El valor de la carga para el prediseño de las columnas, ¿dónde se sacó? No se debería tomar en cuenta antes de calcular. No, es solo un prediseño estimado. Estimado, ¿por qué? Porque no sabes todavía las dimensiones ni de la columna, ni de la viga, ni de la losa. Entonces, para el tema de un uso residencial se puede tomar estimado, 1000 kilogramos por metro cuadrado, y luego se afina en el diseño. Lo vemos en la especialización. Eso hallas en la NEC, o en NSR, o en SH, o ACE, dependiendo de dónde te halles, efectivamente, pero igual es predimensionado, no son las dimensiones finales. Entonces solo trabajamos con un rango de valores, son valores exactos, solo trabajamos con un rango de valores. ¿Ok? Les agradezco por su tiempo, como siempre, espero haya sido de su utilidad este taller. Lo repito, aquí nos faltaría un montón de horas, y ese montón de horas es una especialización y son 60 horas en total. Les agradezco por su tiempo, y les habló el ingeniero Gabriel Pantoja. Que tengan una buena noche y los espero en la especialización.